Hola, hoy vamos a hablar de la píldora del día después. He visto que muchas de vosotras tenéis muchos problemas, muchas dudas sobre este tipo de fármacos. ¿Qué efectos secundarios provocan? ¿Cómo usarlas? ¿No sabéis usarlas bien? ¿Cuándo usarlas? ¿Qué pastilla usar? ¿Cuántas hay? Todas estas dudas vamos a intentar resolverlas hoy. Soy Ángel Elipe, tu salud me importa y empezamos. Bien, para entender cómo funcionan este tipo de fármacos, estas píldoras, vamos a explicar las fases que tiene el ciclo menstrual. Y con esto lo vamos a entender muy bien. ¿Qué es la menstruación? Pues es simplemente la descamación del revestimiento interno que tiene el útero, que es el endometrio. Empieza en la pubertad y termina con la menopausia. Y se acompaña de un sangrado. Es simplemente la renovación de este endometrio. Es simplemente la eliminación de estas primeras capas del endometrio. Bien, empieza en el primer día de sangrado. Este sangrado dura entre 3 a 7 días. Es muy diferente entre las mujeres. Y finaliza con la siguiente menstruación. ¿Cuánto dura? Pues dura entre 25 y 36 días. Realmente, solo entre el 10 y el 15% de las mujeres les dura los famosos 28 días. En muchísimos casos son más irregulares el número de días. Bien, vamos a ver las fases de este ciclo. Fase folicular, antes de la liberación del óvulo, fase ovulatoria, en la liberación del óvulo, y fase lútea, después de la liberación del óvulo. Con esto, entendiendo estas tres fases, vamos a entender bien cómo actúan estos fármacos. Lo vamos a entender muy bien. Bien, empieza el ciclo. Primer día de sangrado. Empieza este ciclo, empieza la fase folicular. En este caso, los estrógenos y los progestágenos, la progesterona, están bajas. Vale, entonces ocurre esa descamación del endometrio, se eliminan en esas primeras capas con el sangrado y ocurre la menstruación. ¿Ok? Bien, es la fase más irregular. En teoría dura unos 13-14 días, pero hay muchas variaciones en muchas mujeres. Bien, hemos dicho que están bajas los estrógenos y los progestágenos, la progesterona. Bien, empieza a segregarse una hormona que es la folículo estimulante y la segrega la hipófisis. Vale. Bien, pues esta hormona va aumentando progresivamente, tiene un pico y luego va bajando. Vale, ¿qué es lo que hace? Estimular los folículos que hay en los ovarios. Cada folículo tiene un óvulo. Bien, cuando va disminuyendo esta hormona, lo que ocurre es que solo uno de estos folículos estimulados, solo uno se desarrolla, únicamente. Y bueno, este folículo produce estos estrógenos que hemos dicho que estaban bajos. Bien. Bien, ahora viene la fase ovulatoria. En esta fase actúan dos hormonas, la folículo estimulante, que segrega la hipófisis, y la luteinizante, la LH, que es la hormona luteinizante. Esta fase dura entre 16 y 32 horas. Y de 10 a 12 horas después de que se libera la hormona luteinizante, se produce la liberación del óvulo. Y máximo, ojo, máximo 12 horas después de la liberación del óvulo es el tiempo máximo que tenemos para fertilizar ese óvulo. Como hemos dicho, la hormona luteinizante es la que provoca esa ovulación. Pero además hay producción de estrógenos. Los estrógenos llegan a un pico y cuando llegan al pico máximo los estrógenos empiezan a producirse la progesterona, los progestágenos. ¿Ok? Bien, y ahora viene la tercera y última fase, que es la fase lútea. Dura unos 14 días. En esta fase, la LH y la FSH
la luteinizante y la folículo estimulante disminuyen. ¿Vale? Ese folículo que se ha roto para liberar el óvulo, lo que hace es cerrarse. Y forma el cuerpo lúteo. Y este cuerpo lúteo lo que hace es producir la progesterona. Y hemos dicho que los estrógenos estaban altos. Pues tanto los estrógenos como la progesterona lo que hacen es engrosar este endometrio. Lo preparan para la posible fertilización del óvulo. Si no hubiese fertilización del óvulo, este cuerpo lúteo degenera y no produce progesterona, disminuye los estrógenos y se descomponen las primeras capas del endometrio y ocurre la menstruación, el sangrado. Si hubiera fecundación del óvulo, este cuerpo lúteo no degenera y sigue funcionando incluso en las primeras etapas del embarazo, produciendo hormonas y regulando todo el proceso del embarazo. Bien, visto este proceso resumido, ahora vamos a ver los dos principales fármacos que existen y vamos a ver cómo actúan. Empezamos por el levonorgestrel. Bien, es un anovulatorio, es un progestágeno, es una progesterona sintética. Y como digo, es un anovulatorio. Lo que hace es impedir la ovulación, que se libere ese óvulo que hemos dicho del folículo. Es lo que hace. Y es efectivo hasta las 72 horas después de haberse producido la relación sexual. Pero es muy efectiva en las primeras 24 horas. Por eso hay que tomarlo lo antes posible. Bien, lo que hace es, como hemos dicho, es un anovulatorio, impide la ovulación. También hace cambios en el endometrio, en el moco cervical, para que se impida la implantación del óvulo. Pero esto con peores resultados. Por eso es importante saber que esta píldora es útil antes de la ovulación. Si ya se ha producido la ovulación, ya no es efectiva. No es efectiva. Solo es efectiva antes de haberse producido esta ovulación. El día de la ovulación y después ya no tiene mucho sentido tomar esta píldora porque ya no es efectiva. Ya su efecto no tiene sentido. Ya se ha producido la ovulación y si es un anovulatorio, este efecto no tiene sentido. Un dato que os quiero decir sobre este fármaco, que la absorción puede tener dificultades en personas obesas. Habría que recurrir a otro tipo de fármacos, al otro que ahora después veremos. Bien, ¿cuál es el otro fármaco que se está utilizando? Tanto este fármaco como el anterior no necesitan receta. Este otro fármaco es el acetato de ulipristal. No es una sustancia hormonal, es un fármaco. Actúa bloqueando los receptores de progesterona y actúa inhibiendo o retrasando esta ovulación. Actúa durante más días. Dijimos 72 horas, 3 días, en el levonorgestrel, pero este otro fármaco actúa durante incluso 5 días después de la relación sexual. Pero es importante decir que es muy efectivo en las primeras 24 horas, aunque es efectivo durante 5 días, 120 horas. Pero es efectivo, al igual que el anterior, porque es un anovulatorio, es efectivo en la fase folicular tardía, en la fase periovulatoria, antes de la ovulación. Después de la ovulación tampoco es efectivo, es un anovulatorio. Antes de la ovulación, lo que va a hacer es retrasar esa ovulación. Si ya se ha producido, ya no puede retrasar nada. Quiero que entendáis esto. Lo que hace el ulipristal es retrasar esta ovulación. Se sabe que el esperma, la vida del esperma es de unos 5 días. Entonces, es capaz de retrasar esta ovulación
para que ya el esperma no sea válido y no se produzca la fecundación. Y no provoca ningún aborto, al igual que el anterior. Ninguno, porque lo que hace es inhibir la ovulación. Nada más, nada más. Tiene algún posible efecto secundario, el ulipristal, que no tiene demasiada importancia, pero se recomienda que si una mujer está lactando, hasta una semana después no debe dar el pecho. Y este fármaco sí que es más efectivo en mujeres obesas. Es el fármaco a tener en cuenta en estos casos. Vamos a ver los posibles efectos secundarios de los dos fármacos, tanto del levonorgestrel como del acetato de ulipristal. Bien, náuseas, vómitos. Aquí vamos a detenernos un poco. Si los vómitos son antes de las 3 horas de haber tomado la pastilla, hay que repetir la dosis, porque es posible que estemos eliminando esta pastilla. ¿Ok? Dolor de cabeza, fatiga, menstruaciones irregulares, pero son temporales, son solo temporales. Y por supuestísimo, imaginemos que se produce el embarazo porque algo ha fallado. ¿Perjudicarían el feto estos dos fármacos? Para nada, no perjudican. ¿Ok? ¿Existe algún tipo de contraindicación? ¿En qué casos están contraindicadas estas dos pastillas? Pues en casos de insuficiencia hepática, por ejemplo, en enfermedades como la enfermedad de Crohn, porque tienen menos eficacia. En un Crohn tiene menos eficacia estas pastillas. Entonces, en este tipo de casos sí que están contraindicadas. Bien, vamos a hablar un poco de tantos por cientos de eficacia. Empezamos por levonorgestrel. En las primeras 24 horas estamos hablando de más de un 95% de eficacia. Entre las 24 y las 48 horas, aproximadamente un 85% de eficacia. Y entre las 48 y las 72 horas, un 58% de eficacia, aproximadamente. Y en cuanto al ulipristal, tiene un tanto por ciento de eficacia altísimo en las primeras 24 horas, estamos hablando de un 97% o incluso más. En las primeras 24 horas. En las primeras 72 horas puede bajar entre un 85 y un 73%. Y luego, a partir de las 73 horas hasta las 120, baja hasta un 61-65% de eficacia. Pero es eficaz durante 120 horas. Bien, ¿qué conclusiones sacamos de todo esto? Que son una serie de fármacos a tener en cuenta cuando ha habido algún problema. No es un método anticonceptivo, no lo es. Es útil en una emergencia, pero no se debe de tomar continuamente. Que es muy eficaz en las primeras 24 horas, que no hay que esperar más. En las primeras 24 horas los tantos por ciento de eficacia suben de un 95%. Hay que tomarla en las primeras 24 horas. Que son fármacos que no son abortivos, no producen aborto, no. Lo que hacen es impedir la ovulación, únicamente. De hecho, incluso si se produjese un embarazo y tomamos alguna pastilla de estas, no va a provocar ningún problema en el feto. Y repito, su mecanismo de acción es que son anovulatorios. Lo que hemos explicado del ciclo, hemos visto que ese folículo se rompe y se libera el óvulo. Una vez que se ha liberado ese óvulo, se ha producido la ovulación, el fármaco ya no hace absolutamente nada. Puede modificar el endometrio y el moco cervical para que sea más dificultoso que se produzca la implantación del óvulo, pero esta acción es muy poco eficaz. Tenemos que entender que son eficaces antes de la ovulación. Ahí son eficaces. Una vez que se ha producido la ovulación, no tiene sentido tomarlos. Eso es muy importante saberlo. Bien, seguro que os van a surgir un montón de dudas.
No tengáis problema en ponerme en los comentarios, que os voy a resolver todas las dudas que tengáis. Lo vamos a dejar aquí, darle un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a la campanita, porque os van a llegar notificaciones de todos los vídeos que vayamos sacando. Y es muy interesante, sería muy interesante que compartieseis todos estos vídeos en las redes sociales, porque a mucha gente le pueden beneficiar estos consejos. Muchísimas gracias por escucharme y adiós.